Bien, este video tiene la finalidad de explicar los orígenes de la psicología experimental, particularmente desde la perspectiva del trabajo de Wilhelm Wundt. Vamos a empezar a revisar algunos elementos que están relacionados con este tema. Y bueno, el primero de ellos es los orígenes de la psicología experimental. Vale. Los orígenes de la psicología experimental pueden rastrearse en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Existe un marcado consenso en determinar que fue el surgimiento del sistema teórico del científico Wilhelm Wundt y particularmente el elemento de la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, lo que determinó los orígenes de la psicología como una ciencia experimental. Una vez que se dio este primer paso, se contempló la progresiva institucionalización de la psicología y su, digamos, asentamiento y crecimiento como ciencia y de naturaleza de orden científico. La institucionalización de la psicología va a implicar diversos elementos como la creación de laboratorios, la investigación, una serie de prácticas, la creación de revistas, el ejercicio de la docencia, la creación de asociaciones y también de seminarios y algunos congresos. Todo esto le va a ir confiriendo en sus primeros años de historia, pues evidentemente muchísima más institucionalización a la psicología experimental. Bueno, fue el trabajo de Wilhelm Wundt que incorporó un enfoque estrictamente experimental propio de las ciencias naturales a la psicología. Con ello va a dotar a la psicología de un carácter científico y de una identidad propia como disciplina académica autónoma e independiente. El sistema psicológico de Wilhelm Wundt se dividió en dos partes, una de naturaleza individual de corte experimental y otra de naturaleza colectiva de corte más histórico. La psicología experimental de corte individual fue presentada como una psicología fisiológica. En ella se describirían el objeto y el método de una nueva disciplina científica que tuvo contacto o algún grado de paralelismo con la psicofísica de Fechner. La psicología fisiológica sería un área encargada de estudiar esta frontera que existe naturalmente entre los aspectos físicos y los mentales desde una perspectiva tanto subjetiva como objetiva. Y esta doble perspectiva de Wilhelm Wundt nos mostraría que la fisiología tendría la capacidad de informarnos acerca de los sucesos vitales que se perciben mediante los sentidos, y por otra parte también la psicología debería arrojarnos luz sobre las relaciones de los sucesos de manera interna. Para este efecto fue muy necesario crear pues el segundo punto del que tenemos que tratar, que es el de la medida de la sensación. Evidentemente una ciencia experimental tiene como objeto de estudio pues los puntos de contacto de la vida externa con la interna. Bien, como lo veníamos mencionando, la existencia de una ciencia experimental implicó evidentemente el uso de medidas estandarizadas y obligó a los psicólogos de la época a crear un conjunto de patrones que se pudieran convertir en nociones de observación objetiva. La medida de la sensación fue una necesidad para la psicología en su área experimental y bueno, evidentemente el trabajo de Wundt va a tener elementos muy importantes que se aportan desde los primeros laboratorios a toda esta necesidad de la psicología como una ciencia experimental. Para Wilhelm Wundt, la psicología fisiológica debió abandonar también los planteamientos interaccionistas. Defendió el paralelismo psicofísico, donde los fenómenos de la experiencia externa e interna en realidad aparecen combinados e integrados en una totalidad aparentemente unitaria. En sus propias palabras, según lo cita Tortosa, la experiencia externa e interna no nos indican dos cosas diferentes, solamente dos puntos de vista que utilizamos en la explicación científica de la experiencia. Una decisión de los dos factores de toda experiencia sería evidentemente los objetos de la experiencia y también el sujeto cognoscente. Bueno, el tercer punto que debemos abordar es el de los estudios de Helmholtz sobre los tiempos de reacción. Bueno, Hermann Boltz Helmholtz utilizó el método del tiempo de reacción para medir la velocidad de la conducción nerviosa y sirvió como base para el trabajo posterior de Wundt, midiendo la velocidad de los impulsos nerviosos. Sus experimentos implicaron el uso del galvanómetro, un dispositivo muy sensible para medir la presencia de corriente eléctrica. Estimuló el nervio motor de un músculo de una rana
en una pata a la altura del muslo. Y bueno, tomó el tiempo transcurrido desde la aplicación del estímulo hasta la consideración del movimiento del músculo. Por otra parte, bueno, los primeros laboratorios de psicología experimental pues fueron creados evidentemente de manera muy precaria. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de cómo fue creado el primer laboratorio de Wundt, que originalmente solo era un auditorio. La psicología buscó adquirir el estatus científico y consolidarse como una disciplina diferenciada, y para este fin pues evidentemente encontró el apoyo del método científico experimental. De esa manera va a intentar distanciarse del conocimiento especulativo y reflexivo que le precedió durante su etapa precientífica. En la opinión de quienes contribuyeron a esto, pues bueno, los fenómenos psíquicos eran susceptibles de ser estudiados de forma sistemática. La psicología se vio en la necesidad de recoger datos empíricos y de crear medidas experimentales objetivas. Eh, Como lo narra el propio Tortosa, la infraestructura instrumental y humana de un laboratorio posibilitó ir desarrollando investigación fructífera, y se contribuyó así a demostrar que la psicología experimental podía ser una realidad. Al principio a Wundt se le concedió solo una sala, eso es increíble, ¿no? Que antes se usaba como un auditorio y que simplemente le sirvió para guardar el material propio del laboratorio. Más tarde el laboratorio fue creciendo, fue adquiriendo mayores dimensiones y se fue llenando de otros aparatos, de los cuales existe una lista que podemos destacar. Existe un cronoscopio, un martillo de control, metrónomos, electromagnetos, diapasones cronográficos, aparatos de reacción, péndulo con ranuras, un diafragma triple, aparatos para experimentos de imagen accidental, aparatos de rotación y un quimógrafo. En los años posteriores también se va a registrar una proliferación de laboratorios que van a pretender o que van a intentar llevar a cabo experimentos en los procesos psíquicos de forma experimental. El trabajo de Ebbinghaus y el estudio experimental de una actividad superior. Este apartado me pareció muy interesante. Hermann Ebbinghaus fue un filósofo interesado en los procesos de asociación de las ideas. Se dedicó al análisis del recuerdo y del olvido tal como se producían en su propia mente. Después del estudio de listas de sílabas que no estaban relacionadas unas con otras, es decir, eran sílabas sin sentido, con lo que intentó evitar la interferencia de un conocimiento previo para poder estudiar de mejor manera los conocimientos de memoria y de olvido. Bueno, Ebbinghaus descubrió que el olvido es mucho más rápido en las primeras horas posteriores al aprendizaje, y que gradualmente va disminuyendo, digamos, la velocidad con la que se olvidan las cosas. Ebbinghaus también va a descubrir que los fenómenos de primicia y recencia están implicados en los procesos de memoria y olvido. Por ejemplo, descubrió que las primeras sílabas y las últimas sílabas de cada palabra tardan más en olvidarse que las intermedias. Las intermedias se olvidan de manera más fácil. Bueno, la contribución más importante de Ebbinghaus es muy valiosa porque pues va a extender el uso del método experimental a procesos que antes se creía que no podían ser estudiados por el método experimental. Por ejemplo, el caso de la memoria, que es un proceso, digamos, lo superior, pues no era abordable experimentalmente, o no se creía que era abordable desde el principio. Y bueno, él lo logró con una carga de ingenio, ¿no? De hecho, el propio Tortosa dice que, perdón, en este caso Santa María, dice que algunos problemas aparentemente intratables pues siempre pueden resolverse, eh, o en ocasiones pueden resolverse con una buena dosis de creatividad, tal como sucedió. Entonces, bueno, en conclusión, el hecho de que la psicología diera un paso hacia su, eh, digamos, concreción como una ciencia experimental, dio tumbos en su desarrollo primigenio, pero finalmente le permitió ir articulando elementos propios de una ciencia natural con un corte experimental, con mediciones objetivas, con análisis de datos objetivos que le van a permitir más tarde corroborar seguramente hipótesis y, digamos, apegarse concretamente al método científico experimental de corte hipotético deductivo. Entonces, bueno, ese es el trabajo y el contenido del video. Espero que les haya gustado.